Buenas tardes, Día Político por TSI. Hemos invitado esta tarde acá al programa al general en retiro, Tito Livio Moreno, a quien saludo en esta tarde. ¿Cómo está, general? Ramón, Mucho gusto. muchas gracias. Muchas ¿Todo gracias bien? por la invitación. Sí, todo ¿Qué bien, tal la vida de civil? Pues adaptándonos todavía. Yo sé que después de tanto servicio Sí. en las Fuerzas Armadas. 40 años y entra muy joven uno. Sí, sí. Bien, el tema de política de seguridad del Estado. Mire lo que pasó hoy en la mañana con esa masacre que se dio en la zona atlántica del país. Nos pone a pensar realmente qué está pasando con la política de seguridad del Estado. ¿Cuál es su percepción? Bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño. Primero, lamentar lo que ha sucedido y nuestra más sincera solidaridad y pésame para las familias de estas personas que fueron asesinadas. Bueno, creo que se ha hecho algunas reformas ahorita en el Congreso Nacional para estas leyes. Esperamos que esas reformas vayan acompañadas de una estrategia para emplear la fuerza, para emplear las instituciones encargadas de dar seguridad ciudadana de la mejor manera, para evitar que la criminalidad siga avanzando en el país. Ahora, la política de Estado hay que mejorarla, hay que ser más estratégica, ¿cree usted? ¿Se está fallando en algo desde su punto de vista, general? Siempre las políticas y los planes, las estrategias hay que estarlas actualizando. Recuerde que el crimen tampoco es que se duerme, ellos están viendo cada vez cómo aprovechan hasta la tecnología para sus actividades ilícitas. Eso conlleva un esfuerzo mayor de las fuerzas de seguridad, del sistema judicial, inclusive de la fiscalía, de los jueces, de los tribunales, en mejorar y ser la aplicación de justicia efectiva y para acompañar estas reformas a la ley, a las tareas que hacen las instituciones de seguridad, tiene que estar acompañada de este proceso, el proceso legal que se sigue a cada persona que se cree sospechosa de una actividad ilícita. Entonces, para usted, la articulación de las instituciones que deben de combatir el crimen organizado y la delincuencia en el país debe ser efectiva, una coordinación bien establecida, porque ¿de qué importa tener tantas leyes? Pero si la institucionalidad no la ejecuta bien. De acuerdo. Creo que los procesos legales son bien engorrosos. Recordemos que hay diferentes aspectos en las leyes, en los procesos que se deben respetar, los derechos de los ciudadanos, las garantías constitucionales. Sin embargo, eso requiere, por lo que le decía al comienzo, un mayor esfuerzo de todas las instituciones del Estado para que cuando se presente un caso, vaya con todas las pruebas, vaya con toda la legalidad del caso y evitar un pequeño error que al final permite que las personas que han cometido ilícitos salgan libres. ¿Dónde se rompe la cadena de la consecución y persecución de un delito en Honduras? Bueno, yo creo que hay varios momentos. No voy a decir que en todos, pero sí hemos visto, tal vez, recuerde que hasta el más pequeño error es aprovechado para defender a una persona que ha cometido un ilícito. Y ese pequeño error puede estar hasta en cuando se hace un allanamiento, o no se tenía todas las órdenes del juez, o se hizo algo incorrecto, pequeño, y de eso es aprovechado para poder deslegitimar aquella operación que se hizo. ¿En qué ha fallado el Estado en materia de seguridad? Bueno, no hay que decir que ha fallado. Creo que el Estado ha hecho un trabajo fuerte. Lamentablemente, recuerde que en estos procesos están involucrados personas y muchas veces es ahí donde la falta del compromiso, la falta de los principios, de los valores, puede afectar una operación o una estrategia que conlleva grandes esfuerzos y se pueda vulnerar al facilitar ciertas cosas. ¿Es suficiente endurecer penas? ¿Es suficiente quitar antenas satelitales de los centros penales del país para combatir delitos como extorsión? ¿Es suficiente esto o cree que hay que mejorar aún más y profundizar aún más el trabajo en las instituciones? Bueno, esas son
variables, o sea, limitarle el acceso a las comunicaciones en los centros penales es vital, por supuesto que sí, pero no es suficiente tampoco, tiene que ir acompañada de otras estrategias, de otras tareas que se pueden derivar del accionar de lo histórico que ha sucedido, se pueden derivar de ahí para ir limitando el accionar delincuencial. Hay varias cosas que hay que mejorar en esto de los centros penales, pues, o sea, los procesos de citas médicas, por ejemplo, que realmente la persona que va a ir a la atención médica realmente la requiera, no porque hizo algo que le facilitó para ir a la consulta y se le facilitó. Porque ellos en cualquier espacio que sientan un poco que no están siendo observados, entonces puede prestarse para que puedan coordinar cosas. Y creo que hay muchas cosas que hay que arreglar. Usted fue comandante de la Policía Militar y del orden público. Usted vivió en su cargo estos momentos de perseguir el delito, el crimen organizado y la delincuencia común en Honduras. Ahora se está pidiendo que no sea solamente la policía militar, sino que sean los militares que salgan de las barracas a hacer patrullajes en Honduras. ¿Esto es bueno? ¿Esto amedranta? ¿Esto ayuda? ¿Esto mete miedo a la delincuencia? ¿Cree usted que los militares salgan a la calle? Mire, creo que siempre que las Fuerzas Armadas han salido a combatir el crimen, a apoyar a la Policía Nacional, ha tenido buenos resultados. Pero lógicamente no solo es hacer un decreto que salga las Fuerzas Armadas a las actividades de seguridad ciudadana, no. Esto tiene que ir acompañado, ese decreto, del marco legal fortalecido para que las instituciones vayan respaldadas, ¿verdad?, al enfrentar situaciones difíciles con la criminalidad. Entonces es importante ese acompañamiento también, como le mencioné, de la Fiscalía, en el caso de la Fiscalía, de que los procesos que se presentan o a las personas procesadas que llegan a los juzgados vayan con toda esa rigurosidad en el proceso, que las pruebas vayan con esa cadena de custodia que conlleva, y evitar que por un fallo, como le mencioné al inicio, pueda salir una persona que realmente hizo un ilícito en libertad. ¿En qué cree más la población, cree usted? ¿En quién cree más? ¿En el policía o en el militar para combatir este tema de inseguridad ciudadana? Mire, yo no quiero entrar en controversias porque esa ha sido una pregunta recurrente. Yo creo que tanto en la Policía Nacional hay verdaderos profesionales que hacen su trabajo a diario, con mucho empeño, con mucho patriotismo, con mucha vocación de servicio. Creo que la Policía Nacional hace un trabajo extraordinario, al igual que las Fuerzas Armadas, que todos los soldados. Siempre en todas las instituciones usted va a hallar personas que quieren obtener cosas fáciles y se prestan a ciertas cosas. Esa es la tarea, estar depurando las instituciones de manera, y esto es a lo interno, no es necesario. Miren, lo que hay que hacer, como les dije yo, en caso de la Policía Nacional, en el caso de las Fuerzas Armadas, las instituciones tienen su sistema para aplicar la ley. Lo que hay que hacer es evitar vulnerar esos sistemas. Por ejemplo, el fuero militar es bien efectivo, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces quiere intervenir el fuero común en ir a revertir un proceso legal que se ha hecho dentro de las Fuerzas Armadas y lo quieren revertir. Y esto lo que hace es debilitar la institución. ¿Por qué? Porque los demás están viendo, este hizo tal cosa y al final no le hicieron nada. Pues yo voy a hacer lo mismo. Eso se vuelve una cosa que se multiplica. Entonces hay que evitar, hay que mantener a las instituciones tan importantes saneadas y apoyarlas, como le dije, en la parte logística, en la parte de operatividad de las instituciones. Porque nada sirve que se hagan 1000 reformas a la ley si los soldados no tienen los medios para transportarse. Voy a la primera pausa en el Día Político por TSI. Dice general que ahora quieren combatir el delito de extorsión evitando llamadas extorsivas desde las cárceles, pero no en el método convencional, porque eso ya se sabe.
sino que lo que quieren aplicar ahora es que las antenas satelitales, que son las que ha estado utilizando el crimen organizado en las cárceles, que no sabemos, que yo no entiendo cómo es que meten ese material de comunicaciones, general. Es una cosa increíble, como lo que le explicaba, cómo los delincuentes o las personas buscan vulnerar los sistemas de seguridad. Es increíble. Y por eso le decía yo, el acompañamiento en la parte técnica e inclusive tecnológica en las instituciones. Vamos a escuchar lo que dice la periodista Saraí Espinal, que es la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, que habla de reformas a esta ley de telecomunicaciones. Diputada, ¿cuál es el objetivo general de la reforma a la ley de telecomunicaciones? Bueno, en este momento nosotros hemos sostenido varias reuniones con los entes interesados, con ATEL, Instituto Nacional Penitenciario, los operadores de telefonía y también operadores satelitales. Hemos llegado a la conclusión que se van a realizar varias reformas, entre ellas la ampliación del decreto número 2 para poder incluir a las antenas satelitales dentro de las multas establecidas para llevar un control y registro dentro del bloqueo de los centros penitenciarios del país. Asimismo, también las sanciones para los funcionarios que permitan el ingreso de antenas satelitales y operadores telefónicos, porque actualmente, según la investigación que se maneja por parte del Instituto Nacional Penitenciario, un ingreso de un teléfono celular cuesta alrededor de 300.000 empiras y más de $500,000 las antenas satelitales. ¿Cómo entra una antena? Es responsabilidad de los custodios y del director del centro penitenciario, que esté ubicado en cualquiera de los 21 a nivel nacional. Así que nosotros ya vamos a establecer penas claras, penas fuertes para estas personas que permitan el ingreso de estos aparatos celulares, y también van a realizarse otras reformas en conjunto con los operadores de telecomunicaciones para poderlas presentar ante el Congreso Nacional y así poder apoyar a la población hondureña tal como corresponde en el Congreso Nacional a evitar que este flagelo se siga reflejando en nuestro país. ¿Estas penas más o menos dentro de cuántos años se les va a dar a estas personas que cometan este tipo de actos? Bueno, actualmente son 5 años que son conmutables. Nosotros vamos a realizar una asesoría, una investigación, nos vamos a comunicar con los expertos en la materia para ver cuál es el delito, el máximo delito que se puede colocar para endurecer estas penas. De leyes estamos llenos todos y yo creo que la población hondureña lo sabe. Sin embargo, la aplicabilidad de la ley es sumamente importante y también fortalecer a los operadores de justicia, del Ministerio Público y del Poder Judicial para poder establecer duramente estas penas y que se puedan cumplir. Bueno, a partir de mañana, general, comienza el bloqueo de antenas satelitales, porque ya está el bloqueo de llamadas y de las operadoras de telefonía celular en Honduras, pero desde mañana comienza el bloqueo, inclusive viviendas cercanas a las cárceles que tengan este tipo de antenas satelitales, se las van a bloquear. ¿Cómo lo ve? No, creo que es una buena medida y muy importante, por lo que estábamos hablando, de cómo se aprovecha la tecnología ahora por parte de los grupos criminales. Y creo que es muy importante esa nueva disposición legal para evitar que ellos tengan acceso a las comunicaciones vía satélite. Creo que es importante, como mencionaba, fortalecer todas estas tareas, todas estas medidas que se siguen para evitar que tanto desde afuera como desde adentro de los centros penales pueda haber comunicación. Ahora, mire, lo que sí es cierto, amigo y amiga televidente, es que nos preocupa como ciudadanos lo que está pasando en el país. Esa masacre en Trujillo hoy, muy temprano, y esa muerte violenta de esos agentes de policía allá en Corinto, general, 5 agentes de la policía asesinados, y creo que hay otros heridos ahí, o quedaron otros heridos. Preocupa que se esté asesinando tanta mujer en Honduras, preocupa que se esté reactivando la industria del secuestro en Honduras, preocupa que cada vez que se esté dando siempre operaciones por parte de Fuerzas Armadas, estén detectando en las montañas de Colón, de Olancho, de Lloro, una cantidad de cultivo de arbustos, de hojas de coca impresionantes. Algo hay que hacer, general. Algo tiene que hacer el gobierno. Algo tiene que hacer la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa. Algo hay que hacer para poder ya controlar esta alta criminalidad en Honduras. ¿No cree usted? Claro que sí, claro que por eso le mencionaba ver cómo se modifican y se actualizan los planes y estrategias de seguridad
para tener mejores resultados. Pero como le dije, este es un trabajo de todos, es un trabajo de todos. Es increíble lo que está pasando, por ejemplo, hoy. Increíble, es una imagen totalmente negativa para nuestro país. Cuando lo que queremos traer es inversión, queremos traer que el país busque crecer económicamente, pero esto no va a ser posible si vemos hechos como el que estamos viendo esta mañana. Creo que es importante esas tareas y esas actividades de mejorar las estrategias de seguridad. Es urgente. No sé si el impacto que salgan los militares a la calle va a tener eso que deseamos todos los hondureños. Yo siempre ha tenido buenos resultados y esperemos que esta vez sea igual o mejor, porque las cosas deben de ir mejorando. Pero por eso le mencionaba el acompañamiento, como decía muy bien la diputada, de facilitar los equipos necesarios para que estas tareas tengan el éxito que se requiere. Porque si el soldado solo anda caminando, sin medios de transporte, sin una estrategia clara de lo que conlleva estas tareas de seguridad ciudadana o de combate al crimen organizado, porque el combate al crimen organizado es diferente a las tareas que se realizan de seguridad ciudadana. El combate al crimen organizado son misiones específicas que deben de cumplir con inteligencia, con información, con la colaboración de la misma población de las zonas que conocen, ven las cosas que no son normales y que están pasando. ¿Se infiltró también o viceversa? ¿Se infiltró la inteligencia militar y la inteligencia policial en el crimen organizado? ¿O el crimen organizado infiltró la inteligencia militar o policial? Yo no le voy a decir infiltró porque sería creo que no, muy irresponsable de mi parte, porque no tengo los elementos de conocimiento. Que intentan siempre, porque recuerde que es la forma más vulnerable, la persona, controlar a alguien, porque le pagaron, porque X o Y razón. Entonces, lo que hay que evitar es eso, lo que le decía yo, ver cómo se blinda el sistema para evitar que sea vulnerable a situaciones que pongan o que comprometan toda una estrategia de seguridad o una misión que se va a hacer específica en el combate al crimen organizado. Ellos siempre están buscando obtener información también. ¿Usted vio bajas deshonrosas? Sí. ¿Vio despidos de militares vinculados al crimen organizado? Sí, lo hicimos. Y después quisieron decir que era por cuestiones políticas, Y yo les digo, si los hechos están ahí. Mire, quiero decirle algo, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo... El capitán Orellana, por ejemplo. Bueno, mire, no me tocó en mi administración ese caso. Pero usted estaba activo en las Fuerzas Armadas. Sí, era activo, sí, pero no me tocó en mi administración ese caso. Pero sí otros casos que se llevaron, que fueron las pruebas, hasta a veces confesos, de que sí, que habían hecho y se les hacía el proceso legal a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo que se conoce como tribunales de honor. Y ese es un proceso, no del jefe del Estado Mayor Conjunto, que han querido hacer ver que no, ese es un proceso donde se organiza el tribunal con compañeros y con oficiales un poco más antiguos que el procesado. Entonces, y se sigue toda una investigación. Y al final, si la persona es culpable de lo que se le está acusando, se le va a dar porque mire, las Fuerzas Armadas solo es una acción disciplinaria. Correcto. O sea, separarlo de la institución por faltas graves o inclusive por delitos. Pero nosotros muchas veces dijimos a la Fiscalía, aquí están los expedientes, que muchas veces eran constituidos de delito lo que habían hecho. Aquí están los expedientes y nunca ¿Y todavía hay ese tipo de militares en las Fuerzas Armadas, cree usted? Bueno, no sé, yo espero que la lucha contra, porque es lo que le digo, es una lucha de todos los días. Claro. Evitar que se contaminen los miembros de la institución, es una lucha diaria.
Yo espero que sigan haciendo los procesos de depuración. Que cuando compete, ¿verdad? No es porque se le antoja a alguien que han querido hacer ver eso, porque una cuestión política. Las Fuerzas Armadas no son políticas. Simplemente son porque, ¿cómo cree usted que una persona que anda con un arma en la calle, dando seguridad a los ciudadanos, va a ser una persona contaminada? ¿Cómo cree usted? No, no puede ser. Imposible. Entonces, eso es lo que hay que evitar y eso se sanciona. Pausa en el día político, ya regresamos. Última pregunta. ¿Está de acuerdo usted que se reforme la ley constitutiva de Fuerzas Armadas y que en su momento se aplique la figura también del juicio político a un jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas? Mire, yo le voy a decir algo. La ley ya contempla ciertas cosas. Los delitos electorales no prescriben. Y si hay alguien que tiene sospecha de que alguien cometió un delito electoral, que lo juzgue, hombre, que es lo que estamos hablando. La ley ya existe. ¿Usted cree que es necesario llevarla a un juicio político? Bueno, si está en la... pero si la persona sabe que después de que salga del cargo o en el mismo cargo lo van a hacer un proceso legal porque hizo tal cosa incorrecta, no creo que se va a atrever a hacerlo. Claro, el juicio político también puede ser cuando haya sospechas que está dentro de sus funciones, en el cargo y está cometiendo algo incorrecto, haciendo algo incorrecto. ¿En qué falló el ex jerarca de las Fuerzas Armadas, el señor Rubén Hernández? Bueno, mire, como le digo, yo no quiero juzgar a nadie porque no es, ¿cómo decirle? Como ético. Porque no tengo las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, las cosas que fueron obvias, que fueron públicas, sí, yo creo que un funcionario militar, y más cuando está en el máximo cargo de la institución que representa a todos los soldados, debe tener mucha prudencia hasta para hablar. Yo ahora puedo decir cosas como eso que le acabo de decir, de que por qué no arreglan la reforma de la ley electoral, porque estoy en situación de retiro, soy un ciudadano que ya no porta el uniforme militar y que ahora sí puedo expresar cosas que no podía cuando estaba en servicio activo, porque representamos una institución y porque la ley es clara. La ley dice que somos apolíticos, obedientes y no deliberantes, una institución permanente del Estado que se instituye para defender nuestra soberanía nacional, nuestra integridad territorial. Y esa misión fundamental, los soldados la debemos de cumplir bien. Bueno. Entonces, creo que sí tiene que tener prudencia y evitar comprometer a una institución que es noble. Pero como le dije antes, en otros foros, la Fuerza Armada es un sistema y es difícil que una persona la pueda debilitar. Bueno, general. Muy amable, gracias por haber partido con nosotros acá en el Día Político por TSI. El general en condición de retiro, Tito Livio Moreno, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, dando sus puntos de vista en materia de seguridad nacional. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.